Vamos a comenzar y ahí está Felipe. Ahí debería estar empezando a conectar. Profesor, ¿Cómo está, don Andrés? Un gusto. bien, gracias. Un gusto también, Felipe. Oye, ¿cómo está la salud? Bien, bien, bien. Eh, Qué bueno. Aquí tratando de hacer la vida más normal posible, pero cuidándome. No, claro, extrañando las montañas, me imagino, Por los supuesto, volcanes y por todo. supuesto. Acá está ya el hielo sobre los 1000 metros en los volcanes más Mm, importantes, así que estamos esperando que nos permitan ya volver a las pistas en esta claro. maravillosa zona de Yanquihue. Pucha, qué ganas de estar nuevamente en las montañas también. Así es, amigo. Oye, bueno, para comenzar, mientras se empieza a conectar la gente, ¿Se ve bien? sí, sí, se ve bien y se escucha bien. Tú me escuchas bien igual, ¿no? Sí, te escucho perfecto. No sé si Ya, se ve muy abajo mi... Ah, ahí está. sí, espérame, déjame, wait, tengo un problema con mi PC. Ahí está. Ya. Y déjame, dame un segundo. Ahí ya estamos transmitiendo, ¿no? Sí, ya estamos partiendo, así que vamos a partir en un minuto, menos de un minuto. Perfecto. Ahí está. Esto es agua por si acaso. Sí, espérame. Wait. Bueno, ya, partamos. Usted manda. El día de hoy, bueno, agradecer a todos los que están, los que nos ven en este momento, los que nos verán posteriormente. Tenemos aquí al profesor Felipe Munizaga, quien es experto en evaluación de políticas públicas, consultor, ha estado bien vinculado también con lo que es el libertarianismo en Chile, ha dado muchas charlas respecto a Robert Nozick sobre su obra. Y bueno, tenemos hoy día para conversar algunos temas de interés sobre la actualidad, eh, para variar un poco lo que está dándose en los matinales, en la televisión tradicional, respecto a lo que se está viviendo en el mundo, ¿no? No solo lo que se vive aquí en Chile. Y así que muchas gracias, Felipe, por A aceptar la ustedes. invitación. Así que, bueno, partamos un poco. Dentro de estos días conversamos hace poco con Agustín Laje y con el profesor Ancho Bastos también, eh, respecto también a las temáticas que se han levantado dentro de la pandemia, ¿no? Es la capacidad de los estados que se ha visto a prueba, la capacidad de los estados y también de la capacidad entre el Estado y los privados para poder coordinarse, y poder responder a los desafíos que implica un virus de la categoría o de las características que tiene la actualidad. ¿Cómo ves tú esto, de manera personal, en cómo se ha vivido en el mundo, ¿no? Porque han salido algunos autores connotados dentro de la izquierda más radicales, como, como Zizek, por ejemplo, que están festinando, señalando que este es el gran problema de la pandemia es el capitalismo, ¿no? Que es algo clásico que nos digan. Algo nunca antes dicho. Eh, Claro. bueno, hay muchas cosas
que hasta la fecha, hoy es 21 de mayo, hoy día conmemoramos un aniversario más de la gesta de Prat. Bueno, algunos chilenos todavía lo conmemoramos. Lo que quiero decir es que, Nosotros también aquí. sí, me imagino, ciudadano austral. Hay varias perspectivas o varios ámbitos en los cuales nosotros podemos entender esto. Primero que hay ciertos gobiernos que indistintamente de su sistema de salud han logrado parar la pandemia o han producido completamente lo contrario, digamos, han provocado completamente lo contrario. Tengo aquí algunos datos, básicamente desde la página de la Universidad Johns Hopkins. Es bien interesante porque si uno atiende a la complejidad de los sistemas de salud, por ejemplo, el sistema alemán, el sistema italiano, el sistema alemán que fundamentalmente está orientado al sector privado. Pero hay otros sistemas, por ejemplo, el sistema español, que es un desastre, un completo desastre. Y algunos de América Latina que realmente no han logrado estar a la altura de lo que supuestamente se espera de ellos. Y aquí la primera reflexión, digamos, independientemente de lo que uno ponga en la constitución política, siempre la realidad se impone sobre los deseos de las personas. ¿Y a qué me refiero? Claro. Que muchas personas han sostenido desde octubre hasta la fecha, de octubre a enero hasta la fecha, que basta con poner una frase en la Constitución que diga se asegura la salud, se asegura el acceso a la vivienda, se asegura el acceso a la educación, para que esto en la realidad se provoque. Y la realidad es más compleja que eso. Lo pudimos ver, por ejemplo, en el caso italiano, donde en Italia los médicos, y no solo en Italia, sino que en otros países también, tuvieron que optar por defender una vida por sobre otra, digamos. Personas que ya eran ancianos, adultos mayores, por sobre personas o en relación a personas que estaban en una edad inferior a la de los adultos mayores. Desde esa perspectiva, nosotros tenemos que entender que los sistemas de salud o la forma de abordar esta pandemia desde el punto de vista de las políticas públicas no ha sido seguida uniformemente por los gobiernos. Ha habido una cantidad, lo voy a hablar un poco más adelante, pero una diversidad bastante alta de formas de atender la pandemia. Antes de ir un poco a ese punto, quiero hacer una breve digresión en relación al tema de las pandemias, al tema de las cuarentenas, porque las cuarentenas son una política pública muy antigua. De hecho, ya en la Biblia, en el Levítico, se establecía por primera vez que los enfermos de lepra debían ser aislados de la comunidad. ¿Ya? Y eso que ni siquiera se conocían todavía los virus ni las bacterias. Luego en la Edad Media, por ejemplo, en Venecia, todos los barcos que llegaban de zonas que estaban con la peste negra eran obligados a estar con un periodo de 40 días alejados de la ciudad, en lo que se denominaba la cuarentena giorni, que después evolucionó a cuarentino. En el fondo, que es mantener a las personas alejadas, especialmente cuando habían pasado por puertos que están con esta peste. Y aquí hay algo interesante. La gripe española, que en el año 1918 mató aproximadamente a 50 millones de personas, y yo digo aproximadamente porque es lo que se estima, o sea, puede ser esto mucho más. La mal llamada gripe española, preparando esta conversación en los días anteriores, encontré que hay un estudio publicado en la revista National Geographic que señala como hipótesis que probablemente esta pandemia también se originó en China. Y eso es muy relevante de saber, porque lo que señala este artículo de National Geographic, lo podemos después mostrar en la página de Ciudadano Austral. Lo que establece fundamentalmente este artículo es que existía lo que se llamaba el cuerpo chino del trabajo, que fueron trabajadores llevados a Canadá entre el año 1917 y 1918. Estos trabajadores luego fueron enviados en barco primero y luego estuvieron en un tren sellado durante aproximadamente 6 días y se enviaron a Francia a cavar trincheras y a construir puentes. Y luego, la hipótesis más aceptada es que los soldados, cuando volvían a sus lugares de origen, a sus países, los soldados encontraron o dispersaron la peste o esta enfermedad.
Por lo tanto, probablemente esta hipótesis señala que también esto se originó en China, porque el grueso de los trabajadores, que aproximadamente eran 90.000 trabajadores, eran de Wow. la China profunda, de la China más rural. Que ustedes saben que milenariamente, o por centenas de años, se conoce que los chinos consumen animales salvajes pensando que estos animales salvajes les van a transmitir algunas propiedades que por la hora todavía no soy habilitado para contar, digamos, pero de alguna manera ellos sienten que esto les puede ayudar en enfermedades, etcétera. Incluso hace un mes aproximadamente, la misma revista National Geographic publicó un artículo donde el mismo gobierno chino, estoy hablando de abril del 2020, cuando Claro. ya esto estaba realmente desatado en el mundo, llamaba a sus ciudadanos a consumir bilis de oso para superar algunas enfermedades que tenían algún vínculo con el sistema nervioso. Y hoy día se conoce la vacuna que ha sintetizado, que sintetiza alternativamente, digamos, las propiedades de la bilis de oso. Por lo tanto, esto es más complejo que simplemente decir que alguien se comió un murciélago 5-6, digamos, como se señala en alguna Claro. oportunidad, en algún meme, sino que probablemente esto está muy más enormemente vinculado con el tema cultural. Y aquí, evidentemente, los países tienen mucho que señalar. Cuando estuve analizando los datos, hay cosas raras. Por ejemplo, ¿por qué un país como el caso de, por ejemplo, Suecia, Dinamarca, Noruega, son países que son muy similares desde el punto de vista cultural? Suecia tiene hoy día, 21 de mayo, 32.172 casos, con muertes del orden de 3.871. Sin embargo, Noruega tiene 8.301 contagios y 235 muertes. Es decir, Claro. Suecia tiene 6,8 veces la cantidad que tiene Dinamarca y tiene aproximadamente 16 veces lo que tiene Noruega en cantidad de muertes. Y aquí viene Claro. otro tema. Y esto es un poco macabro lo que voy a decir, pero tengo que decirlo porque Claro. es parte de la conversación. Eh, Acá hay un trade-off, un intercambio negativo entre dos grandes valores. Uno es el valor de la salud y otro es el valor de la vida en general. Y lo voy a ejemplificar con algo. Al principio de esta pandemia, en los primeros días de marzo, y especialmente cuando había una secuencia de preparación para el Día Internacional de la Mujer, el gobierno declaró ya el estado de emergencia sanitaria. Esto fue, si no me falla la memoria, el día 3 de marzo. El día Sí. 8 de marzo y el día 7 de marzo se llamó a marchas en distintas partes de Chile, obviamente también en el mundo, en España especialmente, por coordinadoras feministas. Lo que llama la atención es que la presidenta del colegio médico haya llamado a marchas para conmemorar esta fecha, Claro. siendo que primero es del área de medicina y segundo, habiendo sabido, porque era de público conocimiento, que ya existía una emergencia sanitaria en Chile. Y había en Eh, algunos casos ya de Exactamente. infección. Sí. A mí un querido compañero socialista de curso y amigo me señaló que yo estaba diciendo cosas indebidas porque en el fondo yo no podía probar que el solo hecho de haber llamado a una marcha y haber asistido a la marcha podía afectar el contagio de alguna persona. Bueno, en el fondo aquí parece que, no sé, Pasteur está ausente Claro. y toda la epidemiología violenta. De hecho, en España están llamando a que el gobierno que apoyó y aprobó las marchas del 8M están llamando gobierno criminal, a ese Exactamente, nivel. Entonces aquí exactamente. como que le bajan el El pelo, perfil. ¿no? Claro, entonces el gran tema acá es, en el fondo, qué ha sucedido con el manejo de esta pandemia por parte de los países. Y estos dos valores que yo acabo de señalar, que en el fondo es, en primer lugar, el valor de la vida humana, sin excepciones, y segundo, el resguardo adecuado de la economía, además que implica, en el fondo, una necesidad de mantener funcionando el país. Y este trade-off es negativo, porque en el fondo si uno opta por uno u otro, y sin uno de ellos, todo esto tiene efectos diferentes en la vida de las personas y en la economía. Yo esto lo quiero puntualizar enormemente porque considero que es enormemente irresponsable de parte digamos, de las personas que llamaron a esta marcha. Entiendo que Vox va a llamar
a querellarse, Vox en España, por el llamado a estas marchas por parte de la autoridad española. O sea, imagínense que Claro. nosotros podríamos hacer lo mismo que no pasó con las autoridades chilenas, sino que pasó con organismos civiles, digamos, Colegiado. colegiados, exactamente. Entonces, lo que no se decía en estas marchas al principio es que las pandemias estáticas, en el fondo que es mantener durante un tiempo relativamente indefinido, ¿cierto?, a un grupo de la población sin posibilidad de que esto se alterne con medidas de no lockdown, digamos, ¿cierto?, de no cuarentena. Entonces, esto no se dice, no se ha dicho y no se le ha explicado a la población. Esto no es solamente que alguien no haya querido hacer una pandemia general como algunos grupos políticos querían, sino que todo lo contrario. Las pandemias las cuarentenas cuando están enfocadas, por ejemplo, en ser absolutas, el problema que generan es enorme. Y aquí es donde uno tiene que tener claridad en relación a cuál es el bien que quiere resguardar. Porque esto no da lo mismo decir pandemias dinámicas, que en el fondo son alternación de vías, en el fondo con resguardo y otros sin. Claro, Sino y que estar monitoreando permanentemente, habitualmente. exacto. Claro. Sino que las cuarentenas, en el fondo las cuarentenas estáticas, lo que generan son una serie de problemas que no se señalan explícitamente, pero que hoy día los estamos viviendo. Y voy a poner un solo ejemplo, ya que hablé del 8 de marzo, por ejemplo, el aumento de casos de violencia intrafamiliar. O sea, hay países como el caso Claro. argentino, como el caso chileno, como el caso peruano, donde ha habido sendos aumentos de la violencia intrafamiliar, Claro. y ni siquiera tenemos algunos datos hoy día de países donde las tasas de alcoholismo, por ejemplo, de hombres, son enormemente altas, como el caso de Rusia. Entonces, el tema acá es que nosotros tenemos que considerar que, si bien es cierto, aparentemente las pandemias, perdón, cada vez que diga pandemia estoy hablando de cuarentena, las cuarentenas estáticas no se explicitan cuáles son sus problemas, en el fondo sus externalidades negativas. Una de las grandes externalidades negativas que hoy día conocemos es que se generan aumentos de casos de violencia intrafamiliar, y eso es nefasto, porque esto genera un círculo vicioso enorme contra la mujer. Por ejemplo, el tema del desempleo. O sea, el estallido de violencia que nosotros vivimos en octubre del año pasado acrecentó el problema de desempleo que el país venía ya de alguna manera estabilizando al mes de octubre. Estaba en una tasa cercana al 7%, hoy día estamos cercanos al 10 o más, y probablemente, y desgraciadamente podemos llegar a más. Por ejemplo, el hambre, una cosa que no se dice. O sea, hoy día tenemos grupos políticos, porque ya está comprobado que hay grupos políticos detrás. Exacto. No desconozco que hay gente que sí está pasándola muy mal y sí está pasando hambre, que eso lo sabemos y eso es evidente. Pero estos mismos grupos políticos, 2 meses a la fecha, querían precisamente un cierre total, querían una cuarentena total, y uno de los efectos de las cuarentenas totales es el hambre. ¿Por qué? Porque no hay cadena de distribución, no hay logística, no hay distribución, etc. Exacto. De hecho, ahí, disculpa que te interrumpa, uno de los mayores ejemplos es cómo los grupos políticos, y sobre todo aquí en Chile, de la izquierda principalmente y algunos del centro, aplaudían las medidas de Nayib Bukele en su Ecuador. país. Exacto. En El Salvador. Perdón, en Centroamérica. Nicaragua. No, Salvador. Perdón a todos los amigos que no están en otro país. Sí, porque hay gente que está en otro país. Entonces, claro, yo me metí a ver algunos medios de prensa de El Salvador y claro, las medidas estaban súper cuestionadas. Posteriormente, creo que dentro de una semana ya la gente estaba de verdad, como tienen mayores tasas de pobreza, exacto, es la gente más afectada. Y esa es una de las cosas que también ayer comentábamos con los chicos en el grupo, era que, claro, Latinoamérica también no tiene una disciplina a la europea, y otro, como factor cultural, y otra de las cosas que hay es que tenemos una alta tasa de informalidad. Por lo tanto, imagínate las cuarentenas restrictivas totales, como decías tú, Felipe, el grado de impacto que tendría sobre los más pobres o sobre las personas informales, que tenemos cerca del 50% en Chile, de las cuales los políticos no se hacen cargos con menores trabas burocráticas para ingresarlo al sistema, ¿Qué cosa más hace que,
claro, hacen que Latinoamérica también sea muy vulnerable ante este tipo de medidas. Así es. Bueno, junto con lo que tú dices, por ejemplo, el tema no solo del hambre, la depresión. Recién hoy día se está conformando una mesa para atender la salud mental de las personas, porque esperemos que no suceda así, pero probablemente las tasas de depresión, las tasas de suicidio en los distintos niveles van a aumentar. Por ejemplo, el estrés, ¿para qué decir? La pérdida financiera, en el fondo, que muchas personas, al no poder salir, han tenido que ver otras formas de conseguir los recursos que antes lo podían conseguir desde la formalidad o desde la informalidad. Claro, Incluso hay estudios que yo he estado revisando que señalan que se puede llegar probablemente cuando el problema de las cuarentenas estáticas es tan grande, a tener síntomas de estrés postraumático. Y eso realmente es un grave problema porque no tenemos tampoco la cantidad adecuada de profesionales para poder atender a la cantidad tan importante de población que ha sufrido los efectos de este tipo de medidas. Entonces, cuando de alguna manera se señala que esta es una política que uno puede implementar indiscriminadamente, además sin informarle a la población, porque si aquí hubiese transparencia absoluta de parte de los promotores de esta, claro. de esta medida desde el inicio, aseguro que ellos no hubiesen señalado esto como uno de los grandes estandartes baluartes, habiendo criticado al gobierno de Sebastián Piñera u otros gobiernos por no haber hecho lo que ellos querían. Y hoy día, Claro. cuando ya se hace esto, y una semana después, ni siquiera una semana después, 4 días después, o 3 días después comienzan en algunas zonas de Santiago muy localizadas algunos activistas del Frente Manuel Rodríguez, del Partido Comunista, a levantar a las comunidades que efectivamente sí están sufriendo algunas situaciones graves económicas en pos de este tipo de medidas. Por lo tanto, lo que nosotros debemos considerar es que lo que hasta el minuto conocemos es que la combinación de algunas medidas es lo que ha permitido que los países puedan tener mayores tasas de éxito, más que alguna medida por sí misma solamente, digamos, Mm. aplicada. Y eso ha Ahora, sido bien relevante. ahora es impresionante ver que el balance que hacen los medios de comunicación en la creación de hegemonía, ¿no? Y cómo los medios de comunicación a las medidas de cuarentenas restrictivas totales las tratan como algo bueno. Estoy simplificando bastante, pero es lo que se Sí, ve cuando uno aprende un matinal o cuando ve sí, alguna noticia, algún actor político que dice lo que la gente quiere escuchar. exacto. Y por otro lado, las medidas de la mayor laxitud es silencio absoluto, por ejemplo, o simplemente decir que es un irresponsable un determinado político. Por ejemplo, a mí una de las cosas también que me produce bastante curiosidad es que los países que se arrogan o que arrogamos los países de mayores libertades políticas o libertades civiles, de movimiento, etcétera, eh, muchos están tomando más medidas autoritarias que países que tratamos inclusive como dictaduras, ¿no? Caso Kazajistán. Kazajistán estuvo 2 semanas de cuarentena restrictivas, no totales, y hoy en día la gente incluso no ocupa mascarilla en algunos lugares Así es. más abiertos, ¿no? Eh, la desinformación que ha habido, que la mascarilla no sirve, después que la Exacto. mascarilla sirve, Sí. que el deporte sirve para si vas a tener problemas, no, que el deporte es mejor salir y no tener contacto con nadie. Es una cosa que es impresionante. Y así vemos como, no vemos como otros países, por ejemplo Eslovenia, que tuvo cuarentenas restrictivas, pero con algo de laxitud, no frenaron la economía, no frenaron muchas cosas de las actividades diarias. Hoy, hace 4 días atrás, hablaban de que era el primer país de la Unión Europea que había vencido el coronavirus. Eh, A ver, aquí también se puede decir mucho. Yo eh, soy un enemigo de los organismos, especialmente internacionales, que son muy burocráticos. En el fondo, decir organismo internacional y decir organismo muy burocrático es casi un oxímoron, digamos. Yo siento que, por ejemplo, bueno, el caso de la OMS tiene hoy día un director que
que fue estrecho colaborador de un dictador sanguinario africano, Claro, miembro del Partido Comunista. Eso es de público conocimiento claro. también. China es un país que ha logrado que casi no existe una condena de parte de la Organización Mundial de la Salud a el desastre que China provocó en el resto de los países del mundo, porque hoy día sabemos, hace un par de semanas, que Francia logró ubicar que el primer contagio no fue a fines de diciembre o de enero, fue a principios a mediados de noviembre. Y eso significa que de alguna manera o sea, en China ya eso se ve hace bastante más rato y no se tomaron las providencias necesarias para avisarle al resto de los países del mundo de esta situación. Yo quiero decir otra cosa más. En el caso de la Organización Mundial de la Salud, yo apoyo la medida, en este caso de Estados Unidos, que puede quitarle la mayor cantidad de apoyo financiero a este organismo inservible, porque es absolutamente inservible la Organización Mundial de la Salud. Sus políticas primero ha sido absolutamente errática para señalar si alguna de estas medidas que tú acabas de nombrar, que las mascarillas son un medio útil o no, tampoco fue clara en relación a las cuarentenas, tampoco fue clara en la condena a China. O sea, realmente han dado un espectáculo que no se puede permitir. Y la verdad es que hoy día los países no tienen los recursos y por mucho tiempo no van a quedar con los recursos suficientes como para que estén gastándolo en organismos que no tienen ninguna utilidad absolutamente para nadie. Tú nombrabas recién algunos países de Eurasia y yo, por ejemplo, tengo algunos casos. El caso alemán. Alemania tiene, del punto de vista, tiene una tasa de personas muertas en relación a los contagios cercana al 4,5%, 4,6%. España, que es un estado social, ¿ya? Yo diría socialista, España tiene una cantidad de personas fallecidas de 27.940 el día de hoy y contagios 233.037. Italia tiene 32.486 personas fallecidas y 228.006 personas contagiadas. Reino Unido tiene 36.486 con 252.234 personas contagiadas. ¿Qué ha hecho Alemania distinto? Harto. Alemania primero es una potencia que orienta su sistema de salud hacia el sector privado. Eso es claro. Claro. Sin dejar de lado el sector público, pero Alemania está fuertemente orientada hacia fortalecer el sector privado. Otra cosa que hicieron muy bien los alemanes es que identificaron tempranamente a los portadores del virus, que es algo hoy día sabemos que es esencial. Lo que frena la expansión del virus, obviamente, en el lugar donde se esté. Además, Alemania lograba hacer aproximadamente 160.000 exámenes. Y eso también es extremadamente relevante a la semana. ¿Ya? Realmente muy, muy eficiente. Japón, por ejemplo. Japón, un país de Asia, que tiene dos características que son altamente peligrosas. Japón tiene la tasa, el porcentaje de adultos mayores más alto del mundo en relación a su población. Y eso es muy importante. Y lo segundo, que tiene una de las tasas más elevadas del mundo de personas que consumen tabaco. Entonces, Japón era una bomba de tiempo, pero ¿qué pasó con Japón? Primero, no hubo políticas públicas vinculadas con la obligatoriedad. ¿Ya? Primero porque Japón es una sociedad muy jerarquizada, pero además altamente autodisciplinada. ¿Ya? Es una sociedad enormemente, con una autodisciplina muy, muy alta. ¿Qué cosa hicieron los japoneses? Identificaron rápidamente los focos de infección, protegieron a los adultos mayores, a la población vulnerable, y tuvieron un enfoque llamado de grupo de brotes. En el fondo, aquellos lugares donde habían brotes estadísticamente significativos, lo abordaban como un colectivo. ¿Ya? Y eso también, de alguna manera, frenó. Pero el caso más importante para mí, hay dos casos que yo quiero identificar acá. El primero, el de Singapur, que ustedes saben que Singapur es hoy día el segundo país del mundo de mayor libertad económica. Y Singapur tiene lo que se llama... Para que los que nos escuchan de Chiloé, representa 2 veces el territorio de Ancud. Y es de los más ricos del mundo. Tienes que decirlo en relación al tamaño del umbilicado. Yo creo que ahí ya no queda muy claro. Porque ahí uno entiende, yo ya he comido umbilicado, olvídate, no me gustaba tanto, ya que estoy acá, me encanta. Claro. Mira, Singapur, muy, muy relevante, porque Singapur tiene algo que se llama los detectives de enfermedades. Y lo que hizo fue un software de rastreo
en el caso, para seguir la cadena del virus. Entonces, por ejemplo, cuando había una persona contagiada, se utilizaba todo el ámbito de relaciones de esa persona, por ejemplo, familiar, con la que las personas vivían, y lo que se hacía era hacer un seguimiento con el software de las personas que estaban vinculadas con ella. En el fondo, lo que se llama, desde el punto de vista matemático, un análisis de redes, ¿no? Que básicamente eso viene desde del álgebra de números. Y esto ¿qué permitió? Permitió identificar las zonas de riesgo, permitió identificar a los portadores y permitió hacer seguimientos adecuados. Y esto ha logrado que Singapur sea hoy día uno de los países que tiene menor tasa de muertos y de contagios también del mundo. Y el último que quiero señalar, bueno, además Corea del Sur, el penúltimo, tiene 11.122 contagios, 264 muertes. De aquí Corea del Sur, primero quiero hacer una leve digresión. Yo no creo que Corea del Norte no tenga caso. Lo que pasa es que probablemente los mataban, digamos, antes de que se expandieran. Entonces, Corea del Sur... No, y solo las fuentes de Corea del Norte se producen en Corea del Norte. Exactamente. Entonces es un poco más difícil de saber efectivamente si esto de alguna manera nos está ayudando o no, porque el análisis es bien complejo. Ahora, ojo, que hay otro país muy peculiar que se llama Turkmenistán. Turkmenistán, sí. En todos los stands de Eurasia, en Turkmenistán hay un presidente que lleva más de 35 años, que es el mismo presidente de la URSS que pasó a ser presidente de turcmeno. Lo mismo pasó en Rusia, así que casi lo mismo. Claro, y lo divertido es que ahí promulgaron una ley en la cual el coronavirus está prohibido, entonces no se puede hablar, entonces la enfermedad no existe así mismo. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Sí. Esto es cosa de declarar que la gravedad no existe, obviamente. Claro, es como lo que decías tú al inicio de la Constitución. Claro. Exactamente, o sea, basta con declarar que la salud es un derecho inalienable, o que el derecho a la vivienda o cualquier otro derecho, el derecho, por ejemplo, a tener un celular de alta gama, un yate, no tengo idea, y con eso se nos van a cumplir nuestros deseos más íntimos. La verdad que eso no es así. Y en el caso de Corea del Sur, bueno, tenemos 264 muertes, y lo que hicieron ellos es que aislaron regiones completas del país, y además hacían aproximadamente 10.000 test por día. Y eso comprobó ser muy relevante porque ellos lograron hacer seguimiento de todos estos casos y además demostraron que esto permitía hacer el seguimiento de los asintomáticos, que en el fondo son todas aquellas personas que no sabían, un poco como el gato de Schrödinger, que es pero no es, digamos, está pero no está, no sabían si estaban contagiados, pero hacían su vida normal. Entonces en ese sentido, este país también logró un relevante baja en este proceso. Y el último es un pueblito italiano del Véneto que se llama, en la lengua, el dialecto de Venecia, Voi Euganeo, espero haberlo pronunciado bien, que lo que hizo fue instalar en la escuela del pueblo un centro de análisis para realizar pruebas de contagio a todos los que voluntariamente desearan estar en este proceso. Y esto permitió, por ejemplo, ellos se dieron cuenta, fueron los primeros en darse cuenta que este virus tenía un periodo de incubación de 2 semanas, desde el contagio hasta la aparición de los síntomas. Y esto permitió que ellos lograran también identificar a todo el pueblo, a aquellos que tenían alguna situación, y especialmente a los asintomáticos. Y eso permitió que este pueblo pudiese controlar de manera muy importante y muy relevante en la expansión del virus. Por lo tanto, lo que hasta el minuto nosotros sabemos es que lo que ha resultado es una combinación de políticas públicas orientadas fundamentalmente a atender a la realidad propia del país. Por ejemplo, Nueva Zelanda. ¿Qué es lo que hizo Nueva Zelanda? Cerró los aeropuertos inmediatamente. Y es uno de los países que hoy día también tiene una de las tasas relativamente más bajas del mundo en relación a enfermos y a personas que han fallecido. Por lo tanto, no hay una sola medida, sino que es la combinación de medidas lo que ha permitido. Y el último tema que también yo saco como conclusión. Tú nombraste varios países y dijiste al principio, hablaste de la disciplina europea. Pero depende de qué país de Europa estemos hablando, digamos. Claro. No hablemos de España, no hablemos directamente de Italia. Bueno, España tiene un gobierno desastroso,
pero el tema es la autodisciplina. Aquí, por ejemplo, el caso uruguayo. Veíamos hace pocos días Uruguay, tengo acá el dato. Uruguay es uno de los países de América Latina que también tiene una tasa bastante baja de contagio y de personas fallecidas. Uruguay tiene 746 personas contagiadas y 20 personas fallecidas, con una población de 3.449.000 habitantes aproximadamente. Entonces, aquí la autodisciplina es absolutamente relevante para lograr esto, porque no tenemos militares suficientes, no tenemos policías suficientes para parar a aquellas personas que son antisociales, que en el fondo, pudiendo haberse autocuidado o pudiendo haber mantenido distancia social, no lo hicieron. Y aquellos países donde esto, como el caso japonés o como el caso uruguayo, esto sucedió, obviamente las tasas pudieron bajar, evidentemente. Claro. Ahora, te confirmo, Turkmenistán, 0 casos, ¿viste? Bueno, volviendo Queda esto a lo demostrado, sí, diría el profesor de matemáticas. queda esto demostrado, por demostrado. Sí, Oye, cosas importantes también que empezaron a surgir dentro de los debates en todo el mundo fue la falsa dicotomía entre salvar la economía y exacto. salvar la salud o salvar la vida. ¿Qué opinión te merece esto? Eso yo escribí un artículo que se fue publicado en el Pan Am Post y en Cato, muy bueno. tratando un poco de velar esta estrategia bien malintencionada de relacionar como que la economía es un ente externo y no es el comer, por ejemplo, el abastecerte de productos que no puedes producir por ti mismo, el consumir un agua filtrada, eso implica una cadena de trabajo, esos mercados, ¿no? Entonces, estas falsas dicotomías que empiezan a integrar en el debate público y también los medios que contribuyen a esto, ¿qué te parece a ti estos dilemas que empiezan a surgir? Porque al fin y al cabo terminan desinformando a la población y generando una nueva serie más de fake news y todo esto por el estilo, tratando al gobierno o al de turno que esté, que está haciendo las cosas mal porque está solamente preocupándose del PIB. No sé si me entienden la idea. Te lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es por qué aún esa gente está en pantalla. Digamos. Eso es lo que no entiendo. He podido ver algunos programas de algunos matinales, incluso hay unos que se unieron, no voy a nombrar cuáles son, pero hay unos que se unieron. ¿Qué me pasa con eso? Yo siento que de alguna manera las personas que ven los matinales en situaciones normales son personas que obviamente están en la casa, eso es evidente, porque si no el programa no se sustenta. Por lo tanto, hay que saber qué personas están en la casa. Probablemente sean las abuelas que cuidan los nietos, probablemente sean las personas que, por ejemplo, trabajan en el servicio doméstico, probablemente personas que tienen su propio negocio o tienen su negocio y tienen la televisión encendida. O sea, hay tipos de personas que están ahí. Y esas personas están permanentemente siendo bombardeadas con información o desinformación, yo creo, claro. que no está procesada críticamente. Yo he visto desfilar médicos, yo recuerdo hace un tiempo atrás, en marzo, de hecho lo subí el otro día a una página que yo tengo, habían varios médicos, algunos con máster en el extranjero, incluso había uno que decía que en abril íbamos a tener 7 millones de contagiados. 7 millones de contagiados. ¿Ya? Yo no sé si alguna vez fue clase de matemática, pero es como, yo en el fondo aprendió matemática, pero en el fondo no aprendió. Y ya había otro que decía 25.000, otro decía 50.000, otro decía 150.000. O sea, para lo que uno quisiera, había porcentaje. Y esto... tenías tenías el gráfico una barra, exacto. Y tenías una banda gigantesca de casos posibles. Así que el único, para todo consumir. El único que estuvo relativamente cerca fue el ex subsecretario Barrus de Bachelet, que yo te diría que era una de las pocas personas serias que había en ese gobierno, ¿no? De verdad. Y es el que estuvo más cerca. Pero todo el resto realmente es como que hubiesen tirado los dados y hubiesen imaginado si efectivamente eso iba a ser así o no. Entonces, el problema con los matinales es que hay poca capacidad crítica en tan poco tiempo. La televisión tiene tiempos que son más rápidos que la radio. Entonces,
Claro. obligan a los actores a decir cosas incluso que no piensan adecuadamente o que no logran desarrollar adecuadamente. Y eso, desgraciadamente, queda en la mente de las personas que observan esos programas. Entonces, aquí también hay una irresponsabilidad de los canales, porque tal vez queriendo de muy buena manera o intención informar a la gente, lo que logran es completamente lo contrario. Es que ¿No? te das cuenta que además, disculpa que te interrumpa, Sí, además hay un morbo por invitar políticos ahora, invitar políticos a hablar de temas que son complejos, sí, en vez de llamar a un experto, de contactar, no sé, uno ve un medio internacional que a veces pueden hacer contacto con un académico en Washington y que sí. hable sobre una determinada temática, un traductor en línea, o que sea simultáneo, no es algo tan costoso, pero ese, a ver, digamos, esa como mediocridad, digamos, de no abordar los temas con seriedad, yo creo que es un gran mal que se le está haciendo al país, ¿no? No, y mira, yo esto también lo discutí el otro día cuando me invitaron a un foro virtual y cuando señalé esto que es evidente desde el punto de vista económico, cuando tú fijas precios, lo que provocas, el mercado busca el punto de equilibrio. Si eso es evidente. Entonces, el primer efecto de la fijación de precios es la escasez. Eso se aprende Claro, incluso en los libros keynesianos, incluso en esos libros que a claro, uno le enseñan en la universidad, eso se aprende ahí. Y sí, resulta que tenemos alcaldes de comunas importantes de Santiago, incluso alcaldes de centro derecha, que se sí, supone que de alguna manera son personas más pro mercado, que aquí tampoco hay una falsa dicotomía entre mercado e individuos o personas, porque el mercado en el fondo somos todos, es un conjunto de interacciones. claro, Entonces, ellos solicitando la fijación de precios. Y obviamente, claro, cuando a uno le dicen, mira, es que la abuelita que está en una situación desmedrada, no va a poder pagar el doble o el triple del precio, eso tiene cierto sentido. Pero lo que nosotros debemos atender es que ojalá estas personas más vulnerables se ayuden de forma focalizada, porque lo merecen, obviamente, porque necesitan más, mm, pero el efecto negativo directo de esta situación es la escasez. Y esto está, el gobierno argentino, el gobierno kirchnerista mm, 3.0, hizo una sí, licitación para proveer de lentejas. Y se presentaron, obviamente, de todos los productores de lentejas que hay en Argentina, solo se presentaron dos, que al final no presentaron ofertas, porque el precio ofrecido mm, por el Estado era con creces inferior a los costos de producción. Y no significa aquí que el privado se haya querido aprovechar. Significa que como hay menos gente trabajando, todos los costos se aumentan. Todos. mm, La fruta aumenta, los costos logísticos, de transporte, etcétera. Entonces, es de soberanos ignorantes en economía aquellos alcaldes que han estado promoviendo la fijación de, o no solo alcaldes, yo de la gente sí, de centro izquierda, de los políticos de izquierda, espero cualquier cosa, pero de alcaldes de centro derecha que señalen el tema de la fijación de precios, lo que hay que hacer es otra cosa, en el fondo, es en el rol subsidiario del Estado, ir en mm, apoyo de aquellas personas de manera diferenciada para que estas personas no carezcan de los bienes que se está buscando proteger. Pero cuando tú eso lo extrapolas al mercado completo, lo que vas a generar es un aumento enorme de la situación de escasez del lugar. Entonces, eso en claro. cualquier persona sensata puede entender eso, pero los políticos no lo entienden. ¿Ya? Y aquí Mm, es un tema de absoluta irresponsabilidad. Entonces, esto que tú me señalabas al principio, de esta dicotomía entre la salud o la economía, eso no es cierto, porque, porque hablábamos al principio de cuáles son los efectos nefastos también de los lockdowns, en el fondo de las cuarentenas estáticas. Tienen 4, 5, 6, muchos efectos importantes negativos. Y varios de esos efectos claro, están vinculados primero con el desempleo, con el hambre, con las situaciones vinculadas con violencia intrafamiliar, etcétera. Eso ya los nombramos. Entonces, mm, lo que a la gente no se le dice es precisamente lo que provocan ese tipo de políticas públicas y en el fondo se le señala a la gente casi como que ir a trabajar está atentando necesariamente contra la vida de las personas. Y aquí hay otra cosa muy importante, Andrés, perdón que me extienda. está bien, Eh, nosotros vamos a tener que aprender a convivir con este virus. Eso es evidente. Y no podemos desinfectar cada parte que esté a nuestro alrededor. No podemos. Eso es simplemente imposible.
Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con este virus. Y eso significa que tenemos que hacer nuestra vida lo más normal posible en relación al autocuidado y al cuidado de otros también en la sociedad de este proceso tan complejo que es una pandemia. Pero esto de tener a la población encerrada por meses, lo que tenemos que analizar es cuál es el costo de eso también. Porque Claro. efectivamente, si tú sales, claro, te vas a enfermar, pero además, pero te puedes enfermar a lo mejor mucho más si estás encerrado que si sales, obviamente, a hacer tu vida de la manera más normal posible. De hecho, una de las cosas que algunos científicos ya han hablado también, que he podido leer en algunos artículos, es que, claro, la capacidad de rebaño, de esto de poder contagiarse a medida La que, inmunidad de de rebaño. forma paulatina, la Sí, inmunidad de rebaño, hace que precisamente las personas que son más sanas también vayan teniendo esto que es lo más propio del ser humano, ¿no? Que es todos los días estamos en contacto con distintas bacterias, virus, pero el estar aislado nos hace volvernos más débiles inclusive. Entonces como que se exacto. produce este desbalance también, y en los países por lo menos que tú nombrabas donde ha habido un mayor éxito, es donde se ha protegido más a las personas que son de riesgo, ¿no? Con enfermedades persistentes, con mayor edad, donde más les afecta, con problemas respiratorios, pero no así a la población sana. Y eso es una de las cosas que no se toca el tema de que a las personas sanas que las tienen dentro de las casas puede producirle problemas, como señalaste anteriormente, de depresiones. Así es. El nivel, por ejemplo, del mundo deportivo, y esto también a modo personal y también me imagino para ti, el mundo deportivo, la cantidad de endorfinas que uno genera por salir a correr, por Lógico, subir es una montaña impresionante. donde no hay nadie, andas corriendo, te pasas una noche en la oscuridad con el silencio, toda esa tensión del cuerpo y dejarla solo en una casa, en un hogar. Imagínate las personas que viven en una casa muy pequeña o un departamento muy chico, 30 y metros cuadrados. las consecuencias de eso Nefasta. son nefastas, ¿no? Nefasta. Mira, como una anécdota, hace unos años me tocó hacer un proyecto con gente de Japón y lo llevé al campo. Y me llamó enormemente la atención porque se bajaron a sacarle fotos a las hojas de los árboles. Y de hecho algunos nunca habían visto un manzano, me contaron, ni un peral. Entonces, ¿cómo no han No. visto nunca un peral ni un manzano? ¿Qué les quiero decir con esto? Que hoy día se sabe, por ejemplo, que muchas de las enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con alergias, está vinculada con la falta de inmunidad que teníamos los niños cuando estábamos mucho más pequeños y jugábamos en el jardín. Ya había un pequeño jardín con tierra, con pasto, y eso nos generaba algún proceso de inmunidad contra algunos patógenos que estaban en la atmósfera. Hoy día, con la proliferación de edificios, de departamentos en las ciudades y con la falta de vida al aire libre de nuestros compatriotas, que la mayoría hoy día son personas obesas, 70% de la población Claro, adulta y un alto porcentaje de los niños, hoy día eso ya no sucede. Entonces hoy día es muy importante la cantidad de personas que están siendo afectadas por enfermedades que están vinculadas fundamentalmente con alergias. Entonces, si nosotros no somos responsables en ese sentido, de decir también a la autoridad que el costo es enormemente mayor de mantener a las personas encerradas en sus casas versus que las personas paulatinamente y con todos los cuidados y todos los resguardos podamos hacer nuestra vida al aire libre, eso es muy relevante. Yo soy montañista igual que tú, Andrés, y la verdad que teniendo aquí 5 de los volcanes más maravillosos de Chile, de los más difíciles que uno puede escalar, claro. no pueda ir porque simplemente a un político se le ocurrió que hoy día no puedo seguir desarrollando mi sistema autoinmune cuando voy a la montaña, donde tú muy bien Claro. dices, donde no hay nadie, No vas absolutamente a tener nadie. contacto Claro, con nadie. alguien dice, ¿qué pasa si tienes un accidente? ¿Vas a quitarle tal vez una cama a alguien? Mira, todo lo que estamos hablando hoy día tiene que ver específicamente con los trade-off, con los intercambios negativos de un valor por sobre el otro. Lo que tenemos que evaluar hoy día es si este encierro que está sufriendo gran parte de la población del mundo, porque además un grupo de personas no ha sabido comportarse, porque eso también lo tenemos que decir, Exacto.
realmente el beneficio de eso es mayor que su costo. Eso es lo que nosotros tenemos que ir evaluando. Y yo siento hoy día que el costo está siendo cada vez mayor de mantener a la población encerrada y no permitir que la gente salga paulatinamente a hacer su vida con todos los resguardos posibles. Hago Claro. esta puntualización porque también hay que decir que hay personas como los que hicieron estos tontillos que hicieron la fiesta en Maipú, Las o como barricadas del otro día. las barricadas del otro día, como aquella persona que se escapó del hospital 2 veces, no una vez, 2 veces, como Claro. aquella persona que lo pillaron 3 veces escapándose y que estaba con COVID, El como que toma un avión. el senador de un partido que no voy a decir cuál es, pero empieza con P y termina con y el segundo nombre es socialista. Bueno, el señor sabía que era posible portador de COVID y tomó un avión donde habían 100 personas, donde había un niño que estaba con una enfermedad muy compleja y sin embargo llegó a Puerto Montt. Entonces, yo quiero ver el gobierno Claro. generando la querella específica contra esa persona, digamos. Parece que Tal el como se senador, hizo con el joven que se fue a Temuco. exactamente. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es ir viendo los costos de aquellas políticas mientras se van desarrollando. Entonces, Mm. lo que sabemos hoy día es que aproximadamente un 70% de la población que muere son personas que son de la cuarta edad incluso, pero sobre 70 años. Entonces tenemos que ir haciendo esa evaluación porque no hay una dicotomía entre la salud o la economía, sino que Mm. todo está íntimamente imbricado, todo está ligado. Entonces tenemos que ir de alguna manera analizando esta situación en relación a cómo se están provocando algunos efectos también que no son deseados, producto de estos encierros de la población chilena y mundial. Oye, muchas gracias, Felipe. Ya estamos cerca de la hora. Muy buena la conversación. Esto da para extenderse mucho rato. Mucho rato, sí. Sí, buenos datos también del caso coreano, del caso Singapur también, que es algo que ojalá Japón, tuviésemos, Japón, sí. ojalá tuviésemos la prensa teniendo documentales horas durante la mañana enseñando disciplina a la gente o medidas correctas que han sido razonables para las personas. Eh, Te quería comentar, bueno, siempre lo que hacemos con los invitados es consultarle cuáles son los libros que quiere recomendar, que esté leyendo Felipe, que quiera recomendarle a las personas que están viendo el programa. Uf, bueno, yo leo varios libros a la vez, dejo uno y al otro día sigo con el otro, así. Hoy día estoy leyendo uno muy bueno que se llama Escaladores de la Libertad, que es Mm. un libro que De los polacos. está enfocado en el himalayismo polaco. Para mi gusto, yo soy un admirador de Jerzy Kukuczka, que es uno de los escaladores más grandes que ha Mm. habido en la historia de la humanidad. Sé que muchos dicen que es Messner, pero yo creo que es Kukuczka, porque él vivió nada menos que en la Polonia comunista, entonces no tenía plata, y bueno, algunos van a decir que no, que Claro, eso es falso, pero la verdad es que en los países comunistas no hay nada, no hay claro. absolutamente nada, solo hay gendarmes y sufrimiento, eso es todo lo que hay. Y bueno, este escalador logró con los escasos medios de lo que disponía tener uno de los desempeños más altos en la historia, hizo muchas primeras rutas, escaló invernales como nadie en el mundo y murió en su ley, escalando una montaña que ya había alcanzado en alguna oportunidad. Y realmente es maravillosa la forma en que se desarrolla digamos, esa historia en el tema del himalayismo mundial y especialmente de Polonia. Sí, Otro, el libro Los Escaladores de la Libertad lo pueden conseguir en Andes Year, ¿no? lo Ahí pueden yo lo vi hace un tiempo. sí, yo lo encontré en la página de una empresa que trae libros desde Estados Unidos, de distintas partes, y se demora más o menos 20 días. No le quiero hacer publicidad porque Ah, ya. después dicen que estamos coludidos con los empresarios, Sí. etcétera. Sí, Oye, ese es y muy yo, bueno. Ese sí, libro tiene incluso una carta que mandó el Papa Juan Pablo II exactamente, que era un a escalador los también. montañistas. Claro. Exactamente, que era un escalador. Aparece también Wanda, no recuerdo el apellido, es muy difícil para mí, es un apellido polaco,
una de las mejores escaladores del mundo también, ella muy, muy buena. Fue a varias expediciones con Kukuska también, y yo creo que a las mujeres que son escaladores les puede servir mucho. Y el otro libro que quiero sugerir es un libro de Shunryu Suzuki, que algunos de ustedes lo deben conocer porque es uno de los introductores del Zen en Occidente. Y tiene un libro muy bueno, y como todos los Zen, es muy simple, es muy sencillo y es muy breve. Los que mejor escriben son los que escriben poco, para mí, Claro. especialmente si son filósofos. Y él tiene un libro que se llama Mente Zen, Mente de Principiante. Charlas informales sobre meditación y la práctica del Zen. Yo hace muchos años practico con un monje, el primer monje budista chileno, Zen, que se llama Jiku-san, que tiene un centro de meditación que es en el sendo de Tunquén. Y él me enseñó a dejar ir. Es una de las cosas más importantes que los seres humanos tenemos que aprender, a dejar ir los pensamientos negativos, dejar ir a todas aquellas cosas que no podemos controlar y que nos cuesta tanto aceptar muchas veces eso, que cuando no podemos cambiar alguna situación de nuestra vida, como por ejemplo el lockdown, a mí por ejemplo me gustaría hoy día estar, no en mi país, me gustaría estar en otro país, tal vez con otra persona y con otras personas. Obviamente echo mucho de menos a mi familia, también a mi padre, que no lo puedo ver, pero el Zen nos enseña a básicamente dejar ir, aceptar las situaciones en que nos vemos envueltos y en el fondo a estar siempre presente, que es algo que es una meta también que creo que cada uno de nosotros debiera hacer. Yo se los recomiendo, les recomiendo esos dos libros. Son libros que van a leer relativamente. Este libro de Suzuki es un libro que debe tener 186 páginas, pero uno tiene que leerlo muy lentamente, muy lentamente. Son los dos libros que yo les quería. El eterno flujo de la vida, como dicen. Muy Exactamente, bueno. exactamente. Oye, Menos es más. claro. Oye, muchas gracias a todos los que estuvieron viendo. Este video también va a estar posteriormente en YouTube. Y agradecerte, Felipe, nuevamente por aceptar y también compartir tus conocimientos sobre estos temas. Así que un abrazo grande y espero que estemos próximamente quizás subiendo algún volcán. Muchas gracias a todos los amigos que se conectaron. Hemos tenido una cantidad muy grande de personas que se han ido conectando permanentemente. También esperemos que las autoridades chilenas nos permitan el acceso a las montañas nuevamente, a los parques nacionales, porque tenemos que seguir fortaleciendo nuestro sistema inmunológico y obviamente este proceso es un proceso con el que tenemos que aprender a vivir y tenemos que aceptar. Muchísimas gracias a todas las personas. Sí, un saludo a Pili, Pepa, todos los que estuvieron, Correa, Juan Carlos, Papa Bambi ahí. Sí. A Pili, Chao, Felipe. a Pepa Hernández. Un abrazo grande a todos ustedes. Un abrazo. Chao.